Bueno, hermanos, bienvenidos o buenos días. Y lo primero es que voy a aprovechar mi posición en esta mañana para felicitaros el año a todos vosotros. En cierto modo así no se me olvida luego. Y además desde aquí os puedo ver, aunque no os deis cuenta, yo os veo a todos, sé si me escucháis, si no, sé cuándo tengo que parar, sé cuándo tengo que alzar la voz. Así que desde aquí pues feliz año nuevo. Y espero que el Señor nos pueda bendecir tanto individualmente, a los que estamos aquí, como familiarmente, y también como comunidad, como iglesia del Señor que somos. Me gustaría que este nuevo año fuera de bendición y que todos nosotros pudiéramos buscar hacer la voluntad del Señor en este año. Que realmente nuestro deseo como iglesia sea transmitir el mensaje del Evangelio allá donde estemos, que nuestro deseo como iglesia sea que este pueblo en Archena pueda conocer al Señor y que podamos estar arraigados fuertemente en su palabra y en el Señor. Sabemos, y si hay algo que hemos aprendido durante estos 2 últimos años, es que no tenemos control sobre nada. Es que cualquier cosa que venga nos puede tambalear o incluso tumbar. Pero nosotros como cristianos sabemos que el Señor sí está al control de todo. Nosotros sabemos que a Él no se le escapa nada y que confiamos en su voluntad. Que sabemos que todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar y todo lo que va a suceder en toda la historia, Él lo conoce, Él conoce el final de todo y Él sabe por qué lo hace. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que a mí me gusta mucho y sobre todo en estos últimos meses, años, lo he estado reflexionando mucho y es José. José, después de haber experimentado muchas injusticias en su vida, después de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos, después de haber ido a la cárcel durante años por una mentira, después de tantas y tantas noches en las cuales José seguramente en esa celda estaría diciendo: Señor, ¿por qué? Señor, qué injusto es esto si yo no he hecho nada. Y después de todo eso, al final de su vida, en Génesis 50, vemos que cuando muere su padre, sus hermanos tienen miedo de que José tenga o tome represalias contra ellos por todo lo que habían hecho. Y la frase que dice es para enmarcarla en cada uno de nuestras mentes, corazones o incluso si nos gusta, pues en un cuadro en nuestra casa. Dice en Génesis 50:20: vosotros pensasteis en hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para salvar a mucho pueblo, porque gracias a eso el Señor salvó a su pueblo del hambre, gracias a que José estaba en Egipto. Así que confiemos en el Señor en este nuevo año y que podamos saber que Él está al control de cada situación. Así que vamos a orar y comenzamos, después de este inciso de felicitación. Señor y Padre, gracias por tu cuidado, Señor, gracias porque sabemos que tú eres un Dios poderoso, mucho más de lo que nosotros imaginamos. Muchas veces lo cantamos, muchas veces lo leemos, muchas veces lo incluso pensamos, pero no llegamos a entender tu poder, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tú estás al control de todo, porque tú no permites que nada suceda fuera de tu poder, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a entender esto. Te pedimos, Señor, que podamos estar durante este año arraigados a ti fuertemente, que podamos estar durante este año confiados en ti. Y te pedimos ahora, Señor, también que tú puedas hablar a nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, yo sé que yo no soy nada especial, no tengo nada que enseñar porque no soy mejor que nadie, pero te pido, Señor, que tú puedas hablar a través de tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 2 de enero del 2022. Ese es el día de hoy, 2 de enero del 2022. Y quizá los últimos días del año
y los primeros días del año, es decir, los últimos días de un año que acaba, los primeros de un año que comienza, son los días del año en los que más nos paramos un poco a reflexionar. Quizás son días en los cuales sí que solemos intentar hacer balance de aquellas cosas que han sucedido. Nos ponemos a ver qué es lo que ha ocurrido semanas y meses antes, durante este año que pasa, y también vemos cuáles son las cosas que hemos podido hacer mejor, cuáles son las cosas que hemos podido hacer peor. Y al echar la vista atrás, nos damos cuenta de que son pocas las cosas que han salido como nosotros quizá habíamos planeado, como habíamos querido, y muchas las que nos han venido sin que lo estuviéramos esperando. Sin embargo, ahora comienza un nuevo año y lo que nos bombardea por todos sitios es una palabra. Es la palabra plan. Unos ejemplos. Plan para aprender inglés en 6 meses, sin tener que salir al extranjero. Comienza ya. Plan vientre plano. Llega al verano sin los kilos de más. El plan definitivo para poder ponerte en forma. Plan de ahorro. Por fin podrás ahorrar dinero, no como otros años que lo estás derrochando. Plan renove. Comienza el año con un nuevo coche, una nueva casa o un nuevo teléfono móvil. Gimnasios, nutricionistas, concesionarios de coches, academias de inglés o de idiomas, preparadores para oposiciones. Todos ellos y muchos más preparan y anuncian sus ofertas de nuevo año. Todos tienen un plan para el año que comienza. ¿Y cuántos de nosotros mismos en alguna ocasión nos hemos planteado tener mejores hábitos al comenzar un nuevo año? Pero la triste realidad es que conforme van pasando los días del año, conforme van pasando las semanas del año, esos planes o esas buenas intenciones que tenemos al final se van diluyendo y acabamos el año con los mismos kilos, acabamos el año sin saber inglés y acabamos el año con el mismo coche. ¿Por qué? Porque son planes que tenemos nosotros previstos en nuestra cabeza, en nuestra mentalidad, en nuestra limitada existencia como seres humanos. No tenemos el control de las cosas y no sabemos qué es lo que va a ocurrir, así que difícilmente podremos planear todas estas cosas a largo plazo. Todos tenemos amigos, familiares, que siempre se proponen lo mismo y al final pues no les hacemos mucho caso porque sabemos que no lo van a poder cumplir. Y en esta mañana no quiero hablaros de ningún tipo de consejo para que podamos llevar a cabo esos planes. No vamos a dar ningún tipo de consejo milagroso para que por fin puedas cumplir con aquello que te propones, básicamente porque yo soy igual que vosotros o que igual que todas las personas y a mí me pasa lo mismo, yo fallo igualmente. Sino que en esta mañana, y como no puede ser de otra forma, vamos a hablar de la palabra de Dios. Porque únicamente en la palabra de Dios es donde podemos encontrar las enseñanzas, la guía y aquello que necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida. Y hoy voy a hablaros de un plan. Es un plan que en esta mañana ya hemos hablado. No es un plan chapucero de hombres que al final no se cumple, sino un plan diseñado y llevado a cabo por Dios mismo. Hoy vamos a ver el gran plan de Dios para nuestra salvación. El más perfecto, el mejor y el más necesario plan que ha podido existir, y un plan que, por si no lo sabes, por si nunca lo has escuchado, es un plan que tú necesitas. Es un plan que todos necesitamos. Así que acompañadme con vuestras Biblias a Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Mateo 1, del 18 al 25. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería
infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Los que pudisteis estar en este lugar, en la iglesia, la semana pasada, sabéis que ya Ismael estuvo dando los primeros versículos de este texto que acabo de leer. Pero como sé que hay personas que no estaban porque veo caras nuevas, pues vamos a hacer un pequeño resumen para poder entender mejor estos versículos. La semana pasada estuvimos hablando de 3 verdades sobre el nacimiento de Jesús. Los primeros 4 versículos, desde el 18 al 21, y Ismael estuvo hablando acerca de 3 verdades de ese nacimiento. Lo primero que estuvo hablando es que tuvo una concepción extraordinaria. Es decir, Jesús nació de una virgen. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Jesús naciera de una virgen? Son términos completamente incoherentes, ¿verdad? Pero María no había estado nunca con un hombre. Y vemos que fue el Espíritu Santo el que capacitó a María para que esto pudiera suceder. Así que Jesús tuvo una concepción extraordinaria. Lo segundo también que estuvimos hablando es que tuvo una confirmación extraordinaria. Fue un ángel mismo el que anunció tanto a María como a José que Jesús iba a venir al mundo. También tuvo una comisión extraordinaria, es decir, una misión en concreto. Jesús vino, versículo 21, para salvar al mundo. Dice el 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que nosotros vamos a concluir este inciso al Evangelio de Juan que hemos hecho por las fechas especiales de Navidad. Vamos a concluir hoy desde los versículos 22 al 25. Y nosotros vamos a hablar acerca de el propósito del Señor Jesús al venir al mundo. Porque acabamos de decir que Él tenía una misión, un propósito, y ese propósito no era otro que el de salvar al mundo de sus pecados. Esta misión es lo que podemos llamar, y lo que hemos dicho ya, el plan de salvación. Y es en lo que vamos a reflexionar hoy. De hecho, es muy fácil porque está aquí. Si se os olvida qué es lo que estamos dando, miráis el árbol. Este es uno de los versículos que estamos tratando hoy. Y hoy vamos a ver 3 cosas que debemos conocer sobre el plan de Dios para salvarnos. Y lo primero que debemos conocer sobre ese plan de Dios para salvarnos es que es un plan preparado desde el principio. Dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Es un plan preparado desde el principio, nada de improvisaciones, sino que es un plan perfectamente diseñado desde el principio para nuestra salvación. Y para entender bien todo esto, primeramente debemos comprender algunas características de este Evangelio de Mateo, que es en el que nos encontramos. Porque este Evangelio está escrito para demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Mateo, su objetivo es demostrar que Jesús es aquel del que en el Antiguo Testamento se habla. En el Antiguo Testamento se habla que iba a venir un Salvador, un Mesías. Y Mateo quiere que sepamos y entendamos que todo se cumple en Jesús. El rey que había de venir
profetizado desde el Antiguo Testamento es Jesús. Y por eso no nos debe sorprender que si leemos Mateo, encontramos cerca de 50 pasajes del Antiguo Testamento que hablan de todos estos cumplimientos que se iban cumpliendo sucesivamente en la vida del Señor. Y el objetivo era claro, era hacer reflexionar a los judíos sobre cómo las escrituras proféticas se cumplían en Jesús. Así que en el capítulo 1 de Mateo vemos que después de hablar de la ascendencia de Jesucristo, vemos que desde el versículo 1 hasta el 17 habla de la genealogía de Jesús, la línea de la ascendencia. Dice que entonces Mateo después introduce la primera cita profética, que es la que está aquí a mi derecha. Fijaos que el versículo 22 dice: todo esto aconteció. Y lo que quiere decir Mateo es que todo lo que acaba de relatar acerca del nacimiento que estuvimos viendo la semana pasada, todo eso sucedió de forma real e histórica, con un propósito. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo quiere que la gente entienda, que la gente conozca que en Jesús se cumple la gran profecía de Isaías acerca del Mesías, que estuvo escrita, o que estaba escrita, 700 años antes de que sucediera. Pero este plan de salvación no solamente tiene 700 años antes de este texto, sino que va mucho más allá en el tiempo. Son muchos los textos de la palabra de Dios que declaran que este plan ya estaba establecido desde incluso antes de la fundación del mundo. Efesios 3:11 dice así, leemos desde el 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquí en este texto vemos explícitamente que la obra de Cristo, que el plan de salvación, estaba planificado mucho antes de que Él viniera a la tierra. Estaba planificado mucho antes de esa profecía de Isaías y fue ideado desde la eternidad. Y además, desde el principio del Antiguo Testamento, cuando ya comenzamos prácticamente en la segunda página de nuestras Biblias, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya hay una referencia acerca de cómo el Señor iba a salvar a la humanidad. Prácticamente acaba de describir capítulo 1 la creación, capítulo 2 también habla de la creación y ya a partir del 3, con la caída, habla de que iban a enviar una solución. Dice el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este texto habla acerca de cómo el Señor iba a proveer de una solución para el pecado. Pero también hay otros textos que hablan de ello. En Génesis 22:18, el Señor hace una promesa también a Abraham. Y dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y así a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos cómo Dios en todo momento cumple con esa promesa dada ya en Génesis 3:15, con aquel plan diseñado desde la eternidad. Y vemos cómo en todos los libros del Antiguo Testamento Dios cuida de esa simiente. Dios cuida de su pueblo, del cual vendría el Salvador del mundo. Su objetivo es que eso se cumpla. Y a pesar de las infidelidades constantes por nuestra parte, por el ser humano, Él se mantiene fiel y cumple con aquello que había planeado. ¿Por qué? Porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, Cristo, Jesús, el Mesías, es el tema principal de las Escrituras, incluso del Antiguo Testamento. ¿Sabéis? Pedro, en Hechos capítulo 3, cuando está ante
los principales sacerdotes le están hablando porque Pedro y Juan iban al templo y habían sanado a un cojo, entonces les cogen y cuando está ante ellos, Pedro da un discurso y una de las frases que dice en Hechos 3:24 dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Lo que está diciendo es que desde el Antiguo Testamento todos estaban anunciando que iba a venir un Mesías, que es Jesús. Es de Cristo, del Mesías prometido, de quien habla toda la palabra de Dios. Es aquel que Dios prometió enviar para cumplir su plan de salvación para con nosotros, para el ser humano. Así que debes saber que el plan de salvación no fue un plan improvisado, no estuvo pensado en el último momento, sino todo lo contrario. Estuvo planificado desde antes de que nada existiera. Dios nos amó desde la eternidad. Jesús no vino para cumplir su propia voluntad o para hacer lo que bien le parecía, sino que Él vino para cumplir con el plan que ya había sido diseñado y planificado a la perfección. Y esto es lo primero que podemos ver y aprender de este plan, que es un plan planificado ya desde el principio. Y lo segundo que debemos conocer acerca del plan de salvación de Dios es que es un plan perfecto y ajustado a nuestras necesidades. Es un plan perfecto, ajustado a nuestras necesidades, sin chapuzas. Dios nos conoce y sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. Versículo 23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya hemos dicho que Jesús vino al mundo con una misión clara, con un propósito claro: salvarnos. ¿Sabéis? Prácticamente todas las religiones que existen tienen un concepto de expiación. ¿Qué es esto? ¿Qué es la expiación? La expiación es un medio por el cual las personas que han hecho algo malo intentan reparar su fallo, intentan reparar ese error que han cometido. Se expía de alguna forma, es decir, intentan corregir aquello que han hecho mal e intentan lograr una reconciliación entre Dios y ellos, entre la criatura y Dios. Las religiones que están creadas por el hombre, por el ser humano, proponen algunos medios por los cuales la persona que ha cometido ese fallo pueda compensar y borrar ese error. Ya sea mediante buenas obras, ya sea mediante un ritual religioso, ya sea mediante el pago de una penalización o una especie de autohumillación o sacrificio que puedan realizar. Sin embargo, hay una gran diferencia con el cristianismo bíblico. Vamos a puntualizar. El cristianismo bíblico, lo que la palabra de Dios enseña, lo que la Biblia enseña, es que Dios mismo ha hecho la expiación completa por los pecadores. Y lo hizo además de la forma más perfecta que se podía hacer, de la forma, por así decirlo, definitiva, mediante el sacrificio de su propio Hijo en la cruz. Porque los pecadores, nosotros, no podemos contribuir de ningún modo y con ningún tipo de mérito a obtener una expiación por nuestros pecados. Dios no solamente diseñó un plan desde la eternidad para salvarnos, sino que lo hizo de forma perfecta, conociendo cuál era nuestra necesidad y cuál era nuestro problema. Y esta era la realidad cuando estábamos sin salvación, que Dios es perfectamente justo, es lo que se llama santo. Y por tanto, no puede permitir que nadie que no sea igual de perfecto que Él tenga comunión o relación con Él. En 1 Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por tanto, nosotros, llenos de pecado, nosotros que habíamos
violado la ley, que dice el Antiguo Testamento, que nos hemos rebelado contra Él, no podríamos de ninguna de las maneras tener acceso a su presencia. Nunca podríamos estar ante Él. Porque el pecado ha infectado lo que somos y no tenemos forma alguna de solucionar ese problema. No podemos pagar de ninguna forma ese pecado y no podemos asegurarnos la justicia necesaria para estar ante el Dios Santo. La distancia entre nuestra condición de pecadores y la santidad de Dios es tan grande que jamás podríamos salvarla. Sería como intentar cruzar a nado el océano. Por mucho que te prepares durante toda tu vida, por mucho esfuerzo, fuerza, gimnasio y preparación que tú tengas, es imposible. No podrías cruzar el océano Pacífico nadando. No se puede hacer. Así que nosotros, por mucho esfuerzo que pusiéramos, nunca podríamos llegar a Dios. Por muchas obras que diéramos, por muchas ofrendas que hiciéramos, nunca podríamos pagar esa deuda y llegar ante el Dios Santo. Así que nuestra única esperanza era que alguien nos salvara. Nuestra única esperanza era que alguien que sí tuviera esa capacidad de hacerlo, nos salvara, nos diera una solución. Así que Dios mismo, sabiendo esto, sabiendo qué era lo que necesitábamos, diseñó ese plan de salvación, viendo nuestra incapacidad, y por eso envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Dice en 1 Corintios 15, 3 y 4, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dios sabía que necesitábamos esa salvación y por eso llevó a cabo ese plan perfecto. Y cuando analizamos en este texto que hemos leído los dos nombres que se les dan al Mesías, a ese Salvador que iba a venir, todo también cobra mucho más sentido. Mirad, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el otro nombre, el segundo nombre que se le da, el versículo 23 que está aquí, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esos son los dos nombres que se le dan, Jesús, Dios salva, y Emmanuel, Dios con nosotros. Dios encarnado, Dios hecho hombre. Aquel a quien nadie ha visto jamás, aquel que no podemos ni mirar porque es perfecto y santo y nos destruiría simplemente estar un poco cerca de su presencia. Aquel se hizo un hombre en la persona de Jesús para que pudiéramos verle, para que pudiéramos conocerle y para que pudiéramos seguirle. Aquel que creó y planificó todo vino a este mundo porque sabía que era lo que necesitábamos y se entregó en una cruz porque también sabía que era la única solución para salvarnos. Únicamente Dios mismo tenía la perfección y la capacidad de salvar a la humanidad. Como ha dicho Samuel en esta mañana, Él creó un nuevo pacto que no se basaba en ninguna forma en nuestras capacidades, porque cualquier pacto que se basara en nosotros no íbamos a poder cumplirlo. Cualquier cosa que tuviéramos lo más mínimo que hacer nosotros no podríamos cumplirlo. Así que Él intervino y lo hizo por nosotros. ¡Qué amor tan grande es este, ¿verdad? Es algo totalmente incomprensible para nosotros que Dios mismo haya muerto por nosotros. Que no solamente nosotros no creíamos en Él, sino que cuando Él vino a este mundo lo rechazamos. Y aunque no estábamos en la época del Señor nosotros vivos, pero por extensión toda la humanidad realmente le estaba rechazando.
Estábamos diciéndole, Señor, no te necesito. Y él seguramente pensaba, sí, me necesitas. Porque sin mí nada podéis hacer. Esto es lo segundo que podemos ver acerca de este gran plan de salvación que Dios ha ideado por nosotros. Lo primero es que estaba ya preparado desde el principio. Lo segundo era que era perfecto y ajustado a nuestra necesidad. Y lo tercero que debemos conocer acerca del plan de Dios para salvarnos es que es un plan llevado a cabo al completo y sin fallos. Sin fisuras, sin problemas de última hora, sin un plan B, plan C o plan D por si fallaba, sin que tengamos que hacer nada para completarlo. Dice el versículo 24 y 25, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Como bien indica el texto que hemos leído, lo que está sucediendo aquí es que José estaba teniendo un sueño. Él, mientras meditaba si debía dejar a María cuando se entera de que está embarazada, él se queda durmiendo y recibe un mensaje del ángel. Y es interesante porque después de este mensaje, después de este sueño, José cambia completamente su parecer. En el versículo 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Sin embargo, acabamos de leer en el versículo 24, dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Lo que hizo José es reconocer a María formalmente. Seguramente ya la llevó a su casa y la reconoció como su esposa de forma oficial. Si recordáis lo que estuvimos viendo la semana pasada, en la tradición judía había un tiempo en el cual estaban desposados, pero durante ese tiempo no convivían, no estaban viviendo bajo el mismo techo, no tenían relaciones, sino que estaban desposados porque iban a contraer matrimonio más adelante. Así que lo que hizo José aquí fue realmente oficializar ese matrimonio. Y lo que estaba haciendo, no sé si sabiéndolo consciente o inconscientemente, era nuevamente cumplir el Antiguo Testamento acerca de la profecía de Jesús. Porque en el Antiguo Testamento se dice que el Señor Jesús iba a ser del linaje de David. Y al legalizar esa conexión entre ellos, lo que estaba haciendo era darle esa potestad de ser del linaje de David. Vemos que Dios va cumpliendo todos los detalles que estaban ya profetizados en las Escrituras. Y hay un montón de ejemplos más, no solamente este. Por ejemplo, el Señor Jesús nació en Belén. Y eso ya estaba profetizado en Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Dice también el Antiguo Testamento que el Salvador iba a ser del linaje de David. Dice Salmo 89, capítulo 89, versículo 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Incluso Samuel, el profeta, cuando está ante David, hace una profecía y le dice que de él vendrá el Salvador. Segunda de Samuel 7, del 12 al 13, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Incluso la muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba ya profetizada. Isaías 53, del 6 al 8. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él
el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y así podemos ver cómo todas y cada una de las promesas y profecías tenían un cumplimiento en el Señor. Hay un autor hay una frase que he leído que me ha gustado mucho, que no sé si voy a saber pronunciarlo, es Alan Hugh McNeill. Y él dice en su comentario de Mateo, dice, la iglesia primitiva tenía la convicción de que todos los acontecimientos de la vida de Cristo fueron divinamente ordenados con el expreso propósito de cumplir el Antiguo Testamento. Ellos estaban viendo a Jesús y estaban diciendo, pues si eso estaba ya escrito. Pues si eso ha ocurrido, eso estaba escrito. Y nosotros que conocemos toda la historia, nosotros que tenemos la palabra de Dios con la revelación completa, sabemos que esto fue así. Confirmamos que eso fue así, que Dios trazó ese plan al completo y sin saltarse ni un solo detalle, por más que Satanás quisiera impedirlo constantemente. Porque esa fue la preocupación de Satanás durante toda la historia. Que la simiente no naciera, que se rompiera el linaje de David de alguna forma, que se consiguiera que el Señor Jesús no naciera, algo que cortara ese plan de salvación. Incluso en el siguiente capítulo, en el capítulo 2 de Mateo, que es lo siguiente a lo que nosotros estamos leyendo, vemos que el Señor Jesús nace y Herodes, al enterarse de que el Mesías había nacido y por miedo a perder su trono, él intenta engañar a los magos que quieren ir a visitarle y les dice, oye, cuando encontréis al Mesías, decidme dónde está, que yo quiero también ir a adorarle. Pero no quería adorarle, quería matarlo. Y cuando él se da cuenta que los magos no han vuelto para decirle dónde está, dice Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y esto nos tiene que poner los pelos de gallina. ¿Cómo Satanás estuvo en el corazón de Herodes para que llegara a hacer esta barbaridad? Ese ha sido su objetivo durante toda la historia. Cortar o intentar cortar esa simiente e intentar matar al Salvador. Herodes mató a cientos o miles de niños para intentar quitarse de en medio a Jesús, pero no lo consiguió. Incluso cuando el Señor Jesús ya era adulto, Satanás vuelve a intentarlo. Y en la tentación le dice, mira, ¿ves todo esto? Todo esto será tuyo si postrado me adoraras. Él quería que el Señor Jesús no llegara a la cruz, que no completara el plan de salvación, pero no lo consiguió. ¿Sabéis cuáles son las últimas palabras que registra el Evangelio de Juan, de Jesús, cuando está en la cruz? Las últimas palabras en Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Jesús está en la cruz. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es decir, las últimas palabras que Juan quiere o que retrata de lo que ocurrió en esa muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es que el Señor Jesucristo dijo, está cumplido, está completo, el plan se ha llevado a cabo tal y como se había preparado desde antes de la fundación del mundo. Consumado es. Y esta es la mejor noticia para la humanidad. Este es el mejor plan que nosotros podríamos haber pensado. Hay una salvación y no es una salvación basada en nada que nosotros podamos estropear. No es una salvación que se base en algo que nosotros podamos arruinar, sino que Dios mismo
lo ha hecho. Consumado es, completo está. El plan ya se ha llevado a cabo y es el más grandioso que podíamos imaginar. Porque Jesús murió en esa cruz para limpiar los pecados de la humanidad. Pero eso no quiere decir que ahora ya tengamos una pulsera dorada como nos pueden dar en resorts de 5 estrellas, donde ya podemos entrar en cualquier lugar, hacer lo que nos da la gana y no tenemos que pagar nada. No significa que tengamos esa pulsera dorada para vivir como queramos, como bien nos parezca y hacer lo que queramos, sino que quiere decir que es la solución definitiva al pecado. Es Jesucristo el que nos ha salvado y Él es digno de presentarse ante Dios, porque Él sí es perfecto, no como nosotros, y Él entregó su vida de forma sustitutoria en nuestro lugar, para que podamos estar ante Dios por su justicia. Dice el texto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y aceptar esa obra en la cruz y reconocer que sin Él nada puedes hacer para salvarte es lo único que debes hacer para recibir este regalo. El arrepentimiento verdadero es lo que hace que el Espíritu Santo de Dios entre en nuestras vidas para salvarnos. Y este es el gran plan de Dios para salvarnos. Es ese plan preparado desde el principio, ese plan perfecto y ajustado a nuestras necesidades y ese plan que fue llevado a cabo al completo y sin fallos. Y como hemos dicho en esta mañana, comienza un nuevo año. Y no sabemos qué es lo que nos va a deparar este año. Pero lo que sí sabemos es que lo mejor que podemos hacer es proponer en nuestros corazones seguir al Señor, buscarle constantemente. Nada de planes milagrosos para intentar mejorar nuestro estado laboral o económico, porque realmente todo eso es volátil, falla y no tenemos el control de eso. Pero lo que sí sabemos es que lo mejor que podemos hacer es buscar cada día más al Señor. Que propongamos en nuestro corazón meditar más y conocer más su palabra. Que propongamos en nuestro corazón intentar cumplir su voluntad en cada situación que nos surja. Y si hay alguien en esta mañana que aún no conoce al Señor, si hay alguien que aún no ha aceptado esa salvación, que aún no ha aceptado al Señor Jesús en su corazón, que pueda dar ese paso que es el más importante de su vida. Que pueda aceptar al Señor Jesús en su vida y diga, Señor, no soy digno de estar ante ti. Ninguno lo somos. Señor, en ningún momento podría tener la capacidad de hacer nada para mejorar mi situación. Pero acepto el sacrificio que tú preparaste y planeaste desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que el Señor Jesús sea aquel que pagó mis deudas. Acepto ese sacrificio y quiero estar algún día ante ti por lo que Él ha hecho, no por lo que yo haya hecho. Dice Juan 5:24, que también está ahí. El que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que esa sea una realidad en nuestros corazones y en nuestras vidas. Vamos a orar y despedimos esta reunión. Señor y Padre, gracias porque tú eres un Dios poderoso, Señor. Gracias porque tú nos diste la salvación, tú sabías qué era lo que necesitábamos, tú sabías cuál era nuestro problema, tú planeaste todo desde antes incluso de que nosotros existiéramos porque tú nos amaste, Señor.
y te diste por completo por nosotros. Entregaste a tu Hijo para salvarnos, Padre. Y en esta mañana honramos, Señor, tu nombre. Queremos darte la gloria que solo tú mereces, porque eres el único digno de recibirla, Señor, y estamos agradecidos porque nos salvaste. Te pedimos que nos ayudes a seguir tu voluntad, a querer buscarte cada día, que en este nuevo año que comienza nuestro deseo sea conocerte más, conocer más tu palabra, hablar más a las personas acerca de esta noticia tan increíble de la salvación, Señor. Y si hay alguna persona en este lugar que no te conoce, te rogamos que tú toques su corazón, Señor. Que tú puedas salvarle, que tú realmente puedas iluminarle, Señor, para que pueda también darse cuenta de que sin ti nada puede hacer, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer y te necesitamos cada día más, Señor. Te pedimos que tú nos despidas con tu paz y tu bendición y te damos gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.